Hola amigos, buenas noches. Sean bienvenidos a la estación de radio favorita 92.9, la estación viral del momento. Bueno, siguiendo con la programación del día de hoy, vamos a hablar y presentarles sobre un caso de un paciente con VIH. Si bien sabemos que la epidemia de virus de inmunodeficiencia humana no ha podido ser controlada a nivel mundial, en nuestro país ha habido una pequeña disminución de los casos presentados. Sin embargo, muchos de ellos se diagnostican en etapas avanzadas o incluso con enfermedades definitorias de SIDA, lo cual hace que, la evolución del paciente tenga mayor probabilidad de muerte y dos, que la propagación del propio virus se siga dando. Este fenómeno se puede conocer como debut clínico de SIDA y realmente consiste en la identificación de enfermedades oportunistas definitorias de SIDA o cuando existe un conteo de linfocitos CD4 menor a 200 células. Normalmente estos pacientes que llegan a la consulta día con día con un sistema inmunológico agotado y con una alta replicación de carga viral, es más difícil de tratar por aquellas infecciones oportunistas que pueda haber. El hecho de que tengan un diagnóstico tardío y por ende una instauración tardía del tratamiento hace que la evolución sea con mayor probabilidad de riesgo de muerte. El debut clínico es un fenómeno particular dentro de la epidemia VIH-Sida que se viene observando en todo el mundo. En este caso, los cuadros diarreicos son una de las formas más frecuentes de su presentación. A continuación vamos a mostrarles un caso de un paciente con VIH en el cual su debut clínico fue con diarrea y desafortunadamente su diagnóstico fue tardío. Se trata de un paciente masculino de 64 años de edad, el cual es soltero, no tiene conductas sexuales de riesgo, únicamente cuenta con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento y control. El paciente se presenta al servicio de urgencias de una unidad hospitalaria, refiriendo había presentado evacuaciones disminuidas de consistencia de 6 a 8 ocasiones al día, con moco, sin sangre, presentando pujo y tenesmo rectal. Dentro del estudio y abordaje se tomó una muestra de coproparasitoscópico en el cual se evidenciaron quistes de Yardia lambia. Se le instauró tratamiento con metronidazol, presentó mejoría clínica y se egresó. A los pocos días reingresa al servicio de urgencias por presentar el mismo cuadro diarreico con, en esta ocasión, ataque al estado general, astenia, anorexia, adinamia. Dentro de este periodo se constató una pérdida de peso de más de 10% de su peso previo. Al examen físico se encuentra un paciente con palidez de tegumentos, mucosas deshidratadas, disminución del panículo adiposo y un dolor abdominal moderado a la palpación de flanco y fosa ilíaca derecha. Dado el cuadro que presentó este paciente, se inicia su abordaje solicitando una biometría hemática, la cual reporta una hemoglobina de 9.2, un leucograma con leucocitos de 3.2, segmentados de 0.4, linfocitos de 1.5, la función renal con datos de lesión renal aguda, creatinina de 1.6, glucosa de 72, triglicéridos de 77, colesterol de 156. Las pruebas de función hepática estaban dentro de rangos normales. Dado la persistencia del dolor abdominal y con localización en fosa ilíaca derecha, inicialmente sospecharon incluso en un cuadro de apendicitis aguda, por lo cual solicitaron radiografías abdominales y un ultrasonido abdominal, los cuales no reportaban ninguna alteración y se encontraban dentro de parámetros normales.
Por persistencia de la sintomatología diarreica, se solicita un estudio de colonoscopía, el cual reportó signos de colitis inespecífica a nivel de rectos sigmoides. Dado el hallazgo en el estudio de colonoscopía, la mejoría clínica del paciente con la hidratación endovenosa, se sugiere su egreso y se le da seguimiento a la consulta externa con tratamiento de vitamina B12, ácido fólico y sulfato ferroso. Días después, el paciente presenta nuevamente evacuaciones diarreicas en 8 ocasiones al día, las mismas características mucosanguinolientas, y al no existir mejoría dado los antivitamínicos que le habían instaurado, decide acudir nuevamente al servicio de urgencias. Dentro del servicio de urgencias, a alguien se le ocurre solicitarle una prueba rápida para VIH, la cual sale reactiva. A partir de ahí, realmente el abordaje del paciente fue totalmente diferente. Se envía al protocolo para inicio de tratamiento y se evalúa con una carga viral de 146,000 copias y un número de conteo de linfocitos CD4 de 112 células. Una vez instaurado el diagnóstico del paciente, se le inicia tratamiento antirretroviral, con el cual empezaron a haber disminución significativa de los síntomas, así como una profilaxis primaria para Cryptosporidium y algunos parásitos más frecuentes dentro de nuestra población con este inmunocompromiso. Bueno, ¿cuál es lo importante de esto? A pesar de que en nuestro país se brinda una atención médica gratuita a la población con VIH, que teóricamente se tiene acceso a los medios diagnósticos de esta enfermedad y que se brinda una educación preventiva a la población, han persistido el incremento de los casos clínicos de debut en este tipo de pacientes con cuadros diarreicos relacionados a SIDA incluso. La diarrea es el síntoma gastrointestinal más frecuente en las personas infectadas por el VIH, y en este caso la infección por Giardia lamblia es el parásito más detectado. La prevalencia de las diarreas en algunas series clínicas varía en función al momento evolutivo de la enfermedad. En estudios de corte presentados, la incidencia de diarrea fue de 14.2 por 100 personas año, en aquellas personas con linfocitos menores a 50 células. Es decir, la probabilidad de desarrollar diarrea fue del 48% al cabo de un año, 74% a los 2 años e incluso 95% a los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la diarrea puede ser el síntoma cardinal de progresión de la enfermedad y muchas veces en nuestra población diaria no es capaz de hacerse un diagnóstico o una sospecha de VIH. Por lo tanto, el diagnóstico se realiza de forma tardía y la evolución clínica del paciente es desfavorable. La diarrea en el paciente con VIH evoluciona hacia la cronicidad con frecuencia y tiene una morbilidad asociada importante. Los pacientes con SIDA y diarrea crónica consumen 1. Más recursos médicos, tienen menos calidad de vida, pierden peso con mayor rapidez y por lo tanto su supervivencia es menor. La persistencia de diarrea durante más de un mes acompañada de pérdida de peso no explicada superior a un 10% es una condición incluida a la definición de caso de SIDA. Definitivamente, la realización de pruebas de detección de anticuerpos a VIH ante síntomas y signos clínicos sospechosos de esta enfermedad, incluso en aquellos, como en el caso presentado, que aparentemente no estén incluidos en un grupo de riesgo, permite un diagnóstico temprano, evaluación y por lo tanto un tratamiento adecuado. Definitivamente las diarreas son uno de los síntomas más frecuentes en la población con VIH, pero no solamente tenemos que evaluar a aquellos que cursen con factores de riesgo, sino a todo aquel que pueda presentar un síntoma relacionado a la enfermedad. Finalmente quiero hacer mención que el enfoque inicial de los pacientes con diarrea y VIH es esencial conocer 1. Si recibe o no la terapia antirretroviral,
2. El riesgo de infecciones oportunistas o el estado de infección por VIH con la que cursa el paciente. El antecedente de infecciones oportunistas previamente diagnosticadas, así como la epidemiología de infecciones locales, en este caso parasitarias o gastrointestinales en la localidad. Es importante hacer una evaluación clínica profunda para saber si la ubicación de las diarreas es por colon o intestino delgado, conocer aquellas características de las diarreas y no olvidar las poblaciones más frecuentes en este tipo de padecimientos, como el Cryptosporidium, que es la del 50% que puede abarcar, incluso el citomegalovirus con un 20% en colon y el complejo MAC. Definitivamente el síntoma de diarreas como punto cardinal a VIH siempre es punto de partida para el diagnóstico y evaluación integral de esta enfermedad.